Hace 10 años, en el Congreso, tenía lugar una interpelación parlamentaria asombrosa. Señor ministro, ¿es cierto o no es cierto que un caza del Ejército del Aire español ha salido en persecución de un objeto volante no identificado? Una pregunta sorprendente, pero una pregunta a la que no se ofreció respuesta, una pregunta que no fue respondida. Señores, desde hace 10 años es materia reservada, materia clasificada. Es secreto todo lo que afecta a nuestros misteriosos protagonistas de hoy. Señoras, señores, hoy, los ovnis. ¿Creen ustedes en los ovnis? ¿No creen ustedes en los ovnis? ¿Creen que sí, hay objetos no identificados, misteriosos, pero que no hay nada más? ¿O piensan ustedes que sí hay algo más? Hemos ido a la calle a formular esta pregunta y estas son las respuestas. Señora, ¿usted cree en los extraterrestres? Uy, a mí me dan risa. Sí, un poco. ¿Por qué? Pues no sé, porque creo que es una cosa muy rara, ¿no? Que haya gente por ahí. Sí. Pienso que hay más galaxias, claro, y por supuesto que tiene que haber en algún sitio que haya seres vivientes. Por supuesto que sí. No. Solo a ratos. Eso de los extraterrestres, eso debe ser un cuento. ¿Creéis que hay vida en otros planetas? Sí, yo estoy seguro. Yo estoy totalmente segura. Además, se han visto muchísimas cosas, objetos volantes y cosas que pueden ser perfectamente... Que sea otra vida diferente, estoy de acuerdo, pero seguro que hay otra vida. Yo creo que saben más de lo que se dice. Estoy seguro que por ahí hay gente que... No que lo puede mostrar con toda certeza, pero que vamos, que hay pruebas bastante claras de que nos han visitado seguro, vamos. Eso estoy seguro. No existen, yo creo que no existen, vamos. Y cuando oyes testimonios de gente que ha tenido contacto, que ha visto ovnis, ¿qué piensas? Pues alucinaciones o que están bebidos o algo por el estilo. Todo es una tontería, si todo es una alucinación, ¿por qué es materia reservada? ¿Por qué es desde hace 10 años materia reservada? Alucinaciones, gente que se ha vuelto loca. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches. Teniente general en la reserva. Exactamente. ¿Quiere usted contarle a los espectadores de En Familia qué le pasó a usted hace unos cuantos años? Pues con ocasión de un vuelo de Lanzarote a Las Palmas, que iba yo tripulando el avión, a mitad de camino vi como un disco grande, muy luminoso, que se acercaba a mí a velocidad vertiginosa. Aquello fue aumentando de tamaño hasta llegar a formar como una especie de nube que parecía que yo entraba en ella, pero sin embargo nunca me acercaba a ella. Y aquello fue difuminándose y llegó a formar con el horizonte un semicírculo gris traslúcido, como con una corteza un poco más oscura, y lo más extraño es que en el centro estaban perfectamente delimitados un rombo y un rectángulo de un color verde botella. Le dije yo a mi tripulación si veían lo mismo que yo, los cuales me contestaron y comentamos que era exactamente el mismo fenómeno. A los pocos minutos nos llamó un avión de Spantax diciéndonos: ¿ven ustedes lo mismo que estoy yo viendo? Y nos refirió exactamente lo mismo. Este vuelo, desde el punto que yo vi este objeto hasta llegar al aeródromo de Las Palmas, duró de 15 a 20 minutos. Cuando yo estaba tomando tierra, o fui a tomar tierra, el semicírculo estaba aproximadamente a la altura de Lanzarote, de Tenerife. Es decir, así como había venido una velocidad vertiginosa hacia mí en un principio, después parecía que aquello iba muy lentamente. Al llegar a la base, nadie había visto nada, ni incluso el radar. A la mañana siguiente, al llegar a mi despacho, me dijeron que el comandante del Juan Sebastián Elcano, que había llegado esa noche a Las Palmas, quería saludarme. Al entrar, le pregunté si había visto algo raro. Me refirió aproximadamente, con pequeñas variaciones, lo mismo que había visto yo, que lo había visto él y toda su tripulación por un espacio de unas 2 horas. En vista de eso, nombré un juez para investigar sobre este asunto.
Se tomaron declaraciones al personal del Sebastián Elcano, desde luego de los que venían conmigo, de personal en el pueblo de Guía, cerca de Las Palmas, que habían visto el fenómeno en unas condiciones muy parecidas a las que habíamos visto nosotros. Se estudió todo aquello y no se pudo sacar ninguna conclusión concreta, esto es tal cosa. Lo que sí... Pero ¿usted qué sintió cuando estaba observando aquel fenómeno con su experiencia, repito, teniente general en la reserva en este momento? En ese momento, ¿qué impresión tenía usted? Bueno, ¿qué creía que estaba viendo? Algo extraño. Fue una cuestión que manicé qué puede ser, qué puede dejar de ser. Fue tan rápida la llegada del objeto, transformándose en nube y formando después este semicírculo, que a mí no me dio tiempo a poder pensar ninguna cosa, ni de susto, ni no. ¿Qué es esto? Y el comentario con la tripulación es hecho, pero ¿qué estamos viendo? No estoy loco, vemos todos lo mismo. Y todos lo veíamos, incluso el avión de Spantax. Y luego el Sebastián Elcano me dice lo mismo. Y luego se hacen una serie de preguntas a gente de tierra y ven lo mismo, con pequeñas variaciones. Entonces, se tardó casi un mes en hacer este informe, estudiándolo a fondo, no una cosa solamente de palabras, sino con estudios hasta medio científicos. No se pudo ver más que no era una cuestión meteorológica, que no era un proyectil superficie, 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 aire, que no era un meteorito. Una explosión nuclear, era absurdo pensar en la tensión que existe, ¿verdad?, que podía haber una explosión nuclear, que entre otras cosas no había producido nada en las cercanías de estas islas. No hubo manera. Pero al final, pocos días antes de terminar este informe, el juez instructor me dijo, pues por una casualidad, al llevarle unas fotografías a que me revelasen, me encontré que en la tienda había dejado un súbdito alemán esta fotografía a la misma hora que habíamos visto este fenómeno, sin que ninguno de los que lo vio viese este rayo que atravesaba. Ninguno lo vimos. Esto pudo ser una de las fases de aquel fenómeno que vimos todos. Sí. Me ha entregado una fotografía, no me parece que la cámara es capaz de observarla. Es un fenómeno ciertamente extraño. ¿Usted considera que es un fenómeno luminoso, misterioso, o es un objeto esto? Yo lo definí esto en el informe al final, que esto era un fenómeno aéreo no identificado. Como final, el mismo comandante que había hecho el informe dijo, anoche, al saber que yo había ya firmado el informe, un pariente mío me dijo que anoche, una hora después de que aquel fenómeno, que había durado unas 2 horas, había ocurrido, es decir, a las 3 horas aproximadamente, que él había visto un objeto incandescente de forma fusiforme que a una velocidad vertiginosa atravesó el puerto de Las Palmas. Claro, nos quedamos un poco fríos porque fue uno solo a una hora posterior. Eso es lo que yo vi, lo cual no quiero hacer yo ningún comentario, pero eso es lo que yo vi concretamente. Primero la información y luego la opinión. Vamos con los testimonios y después podremos recabar del teniente general retirado en la reserva opinión también. Este es un testimonio. Algunos dicen que eso solo pasa en los países subdesarrollados y como ya nos hemos convertido en un país desarrollado, ya no se ven ovnis. Otros dicen que sí se ven, pero que se esconde información. El hecho es que si todo es una tontería, ¿por qué es materia reservada? Gracias, teniente general. Es muy valiosa su presencia en este tiempo en televisión. Muchísimas gracias. Bien, y ahora vamos a recabar otro testimonio igualmente cualificado, porque don Juan Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches. Juan Ignacio es piloto, y piloto con una larga experiencia. Con muy larga experiencia aquel día en el que vivió una extraordinaria aventura, diría yo. La aventura no solo de un avistamiento, sino de una intercomunicación con ese misterioso objeto avistado. ¿Será usted tan amable de contárselo a nuestros espectadores? Bueno, veníamos de Londres para Alicante y a la altura de Sagunto nos autorizaron bajamos de nivel y cogimos una pesta de olas, vamos, de nubes que nos producía mucha turbulencia. Entonces yo creía que era por otro tráfico. En ese momento se nos acercó una luz enorme o sea, venía a tanta velocidad que incluso tuvimos miedo físico de colisión. Esta luz se nos quedó a unos 10 metros de nuestro avión y estuvo trasladándose pues como unos 5 o 6 minutos con nosotros. Empezó a evolucionar a una velocidad vertiginosa a la derecha, a la izquierda, y en ese momento pues yo reaccioné cogiendo el micro para hablar con el control en el canal de emergencia
y le dije a Barcelona que teníamos un objeto estático, un objeto no identificado. Ha dicho una luz. ¿Era una luz o un objeto? Era una luz parecida a un ojo humano, muy grande, con 2 luces laterales, que tenía un color grisáceo mortecino, muy extraño. Y tenía como una serie de venas que circulaba pues algo como un líquido, pero vamos, a mí me representaba un ojo enorme humano. ¿Lo tenía muy cerca? A unos 10 metros. O sea que lo veía con gran claridad. Sí, lo vimos el copiloto, lo vio el mecánico, incluso yo llamé a una azafata que lo vio también. Esto es significativo porque un año más tarde también otro comandante, Jaime Ordovás, lo avistó en el mismo punto. Perdón un momento, Juan Ignacio, parece que hay algún problema de sonido porque su micrófono no estaba bien sujeto. Así está mejor. Sí. Como digo, un año más tarde, otro compañero mío, Jaime Ordovás, lo avistó en el mismo punto, en Sagunto, y también llamó a una azafata para decir si veía lo que estaban viendo ellos. O sea que usted tenía a 10 metros un objeto, una luz, algo misterioso, que podía ver con claridad, que lo veía toda la tripulación. Tenía usted una gran experiencia como piloto. Sí, sí, ya tenía. Gran experiencia. ¿Y qué pasa a partir de ese momento? Bueno, pues entonces alerté al control de Barcelona. Estos alertaron a todo el Servicio Radar Nacional y estuvo evolucionando constantemente alrededor nuestra. Entonces yo establecí un código muy sencillo de luces con este objeto extraño no identificado. ¿Usted intercambió Yo encendía mensajes? las luces de taxiway del avión y establecí 2 era así, encender y apagar, y 3 era no. Entonces hice una serie de preguntas y que si, vamos, concretamente la pregunta que si eran amigos, pues él me contestó positivo con respecto a mi código, se apagó. Y otra serie de preguntas, si eran de esta galaxia, si venían en plan de amigos y nos observaban, me decían pues que sí, que no, a distintas preguntas que... ¿Usted se imaginaba unos días antes de aquel fenómeno que algún día iba a estar haciendo eso? No, nunca, jamás. Es más, hasta entonces no creía en esto. ¿Y quienes le acompañaban, sus compañeros pues se le pasaba exactamente igual. Entonces cuando tomamos tierra, pues yo dije que mejor nos calláramos porque era un asunto pues un poco extraño, ¿no? Pero al día siguiente yo hacía de Alicante, Barcelona, Madrid. Y al llegar a Barcelona, el conductor del Follow Me me dijo que el teniente coronel Aleu, el jefe de alerta y control, que quería hablar conmigo. Me puse a hablar con él y me dijo que cómo era el objeto que había visto, qué evoluciones hacía, le conté todo. Entonces él me enseñó un informe de la cobertura radar nacional e incluso me dio una copia. Ya digo que al año siguiente otro compañero mío vio este mismo caso, incluso iba el mismo mecánico que iba conmigo, y se estableció ya contacto con el Ministerio del Aire. Entonces estaba de general, digamos, de ministro el general Lacalle, nombraron un juez y entonces se llegó a la conclusión de que los pilotos de Iberia habíamos visto Venus, algo que a mí me extrañó mucho. Piloto de Iberia se encuentra con un objeto a 10 metros, toda la tripulación comparte con él el asombro de esa experiencia, que se completa con un juego de mensajes que van y vienen y que seguramente no olvidará jamás don Juan Ignacio, piloto de Iberia. Estoy seguro que en estos momentos muchos de ustedes están diciendo: a mí me pasó algo así, o yo también lo vi. No sé. Nosotros desde luego hemos tenido muchos testimonios, como por ejemplo el de este matrimonio que recuerda cierto avistamiento por el sur, por Málaga. Estoy acostado a las 3 de la mañana, o así, y me desperté, veo unas luces en lo alto del monte aquel que hacían unas señales muy raras. Entonces me extrañó, me asomé a la ventana y vi que se acercaba una masa, era una especie de bola blanca, unas luces detrás, iba despidiendo una especie de gas luminoso, era una luz fría, semejante a la luz de los tubos fluorescentes, una cosa así. Llamé a mi mujer, venía bastante despacio, venía como un avión cuando está pasando propaganda. Le dio tiempo a despertarse, a levantarse, venía a la ventana y estuvimos viendo pasarlo hasta que al final se perdió aquí, bajando ya, teníamos 300 metros de altura y yo creí que se había caído al mar. Después me enteré que no se había caído al mar, que se volvió a levantarse. Yo estaba pescando como estoy ahora y entonces yo miré hacia el repetidor de mi hija y vi una luz dando vueltas. Yo al principio me creía que era como un cohete de estos que van dando vueltas, pero no, después, segundo miré otra vez, entonces ya lo dije a estos señores que miraran, y digo, mira lo que viene. Entonces ya me quedé ya, y entonces fue cuando ya cogí el pájaro, fue pasar la formación de ovni que vimos nosotros. La luz era como si destellara un amarillo naranja, es decir, y entonces al lado de ella iban
unas pequeñas, yo no sé si te puedo decir si eran 10, si eran 8 o eran... Bastante iban. Lo que es que al acelerar la nave grande, todas ellas aceleraban detrás. Se pegaban a los costados. Y era la sensación. Entonces tiró lo de la montaña, no se perdió allí, y aquí ya cogió y con el muelle fue donde no se perdió en el mar, que ya no la vimos más. Objetos no identificados y detrás de ellos el misterio y luego la especulación. José Antonio Silva, buenas noches. Buenas noches. Periodista y piloto. Volaba cierto día de Pamplona a Madrid cuando... Pues fue exactamente hace 10 años. Y entonces veníamos de Pamplona a Madrid, delante de nosotros venía un avión de Iberia que venía de Palma de Mallorca, y entonces oímos, cuando estábamos ya iniciando la aproximación a Barajas, cómo al avión de Iberia el control estaba diciendo que tenía un objeto volante no identificado. Y entonces nos preguntó a nosotros, ¿no lo tienen ustedes a la vista? Nos dio más o menos una posición aproximada, empezamos a mirar, era una mañana absolutamente clara y luminosa, serían la 1 del mediodía, una cosa así, y vimos una enorme luz, por comparación con otros aviones que los ves en posiciones parecidas, era mucho más grande que un jumbo, una luz muy brillante, quizás sin demasiados bordes definidos, como si fuera un flash continuo, como si fuera un foco, muy brillante, que se desplazaba lentamente, pues como unos 5 kilómetros de donde estábamos nosotros, y hacía lo mismo que hacíamos nosotros, pero no como un reflejo, sino después de que nosotros lo hacíamos. Le pedimos permiso al control, el control nos dio permiso para hacer lo que quisiéramos de maniobras, entonces viramos hacia un lado, hacia el otro, él viraba también. Vimos cómo algunos edificios de Madrid, me acuerdo por ejemplo del monumento del Cerro de Los Ángeles, cómo quedaba tapado por esa luz, es decir, era algo opaco, y nos acompañó durante unos 5 o 6 minutos, y ya luego, como íbamos descendiendo mucho, ya dejamos de verle. Curiosa historia. Nos va a contar dentro de un momento otra no menos curiosa, pero esta historia que nos acaba de contar la puede confirmar don Pablo, controlador. Buenas noches. Hola, buenas noches. Que aquel mismo día estaba trabajando cuando José Antonio estaba pilotando. Sí, exactamente. ¿Aquel día qué pasó desde su posición de control? Bueno, yo estaba trabajando en mi puesto de torre, en la torre de Barajas, y acababa de hacer un relevo. Esto es, un compañero mío había estado hasta ese momento trabajando en esa frecuencia, y era la 1 de la tarde, confirmo lo de José Antonio, porque en ese momento me enchufé yo en esa frecuencia. El controlador de aproximación, que está con la pantalla de radar en Paracuellos del Jarama, la primera comunicación que tiene conmigo a través de un interfono que tenemos entre las dos dependencias es: te paso al aviaco, no recuerdo el número de vuelo, hace ya mucho tiempo, que también lo ve. Claro, yo era la primera noticia que tenía de nada parecido. Eso no es una fraseología para hablar entre nosotros. Entonces yo le pregunté a este controlador de aproximación, ¿qué ve qué? Dice, toma, pues lo que están viendo todos los que han ido por delante, 2 o 3, un objeto rarísimo a la altura de Getafe. No, a mí me ha gustado siempre el tema, he sido un aficionado, y tan pronto me llamó, no sé si fuiste tú o el comandante, pues le pregunté si veía el objeto. Y él pues describió lo mismo que había descrito a Paracuellos, y que es lo que acaba de describir ahora, y lo perdisteis de vista a la altura, pues aproximadamente lo que nosotros llamamos la baliza exterior, un punto a unas 5 millas o 4 millas de la cabecera de pista. Bueno, hasta ahí coinciden los relatos, pero quizá lo sorprendente fue lo que pasó a continuación. ¿Qué pasó? No había aviones detrás, prácticamente, ninguno, y en aquel momento el controlador de Paracuellos me grita directamente por el interfono, está empezando a moverse. Aquello estaba, creo recordar, al oeste de la trayectoria vuestra de aproximación, sobre Madrid, a la altura de algún barrio de Madrid. Pues aquello comenzó a volar lentamente de oeste a este, manteniendo una distancia de entre unos 10-12 kilómetros al sur del aeropuerto. A pesar de ser un día muy claro, había calima. Entonces la pena enorme fue que nosotros no vimos absolutamente nada desde la torre. Si hubiera sido un día de estos clarísimos de invierno, con seguridad que hubiéramos visto lo mismo que vieron ellos. Pero el controlador de Paracuellos, de aproximación, sí lo veía claramente en la pantalla. Un blanco enorme, del tamaño quizás superior a un jumbo, que se desplazaba lentamente, una velocidad casi de dirigible, por el sur, en la zona de la periferia del sur de Madrid, y pues por toda la zona sur de aproximación al aeropuerto de Barajas. Aquello siguió en una trayectoria hacia el este durante mucho tiempo, y de repente, a unos 25-30 kilómetros del aeropuerto, me gritó, se ha dividido en 3 partes. Se había dividido en 3 partes. El blanco, que era único hasta ese momento en la pantalla, se había dividido en 3 blancos claramente definidos. Un blanco de una aeronave en un radar primario se ve como una lenteja brillante. Bueno, pues dejó de ser una sola lenteja para convertirse en 3 lentejas. Siguieron volando en formación y como unos 25 kilómetros más, súbitamente desaparecieron de la pantalla.
A continuación entré en contacto con Silva y comentamos el tema. Bien. Decía que don José Antonio Silva podía contarnos otra cosa más. Yo voy a pedir que la cuente brevemente, pero voy a pedir a ustedes que presten atención. Me refiero a la historia aquella de cierto día en que José Antonio Silva se acercó cuando se estaba procediendo al seguimiento del Apolo 14 y oyó una conversación bastante asombrosa. Efectivamente, este era el Apolo, creo que era el 14 efectivamente, estuvo lleno de complicaciones. Se llegó muy tarde a la Luna y volvió como casi 2 días antes, como a toda velocidad. Y todo salió mal. La cámara dijeron que la habían enfocado al Sol y que por lo tanto se había quedado velada. Y en la Tierra no se recibió ninguna imagen, o apenas. Yo estaba en Fresnedillas. Ahí estaba pues Agustín Farré, por ejemplo, que es un hombre de radio y televisión, y estábamos retransmitiendo casi los dos únicos, por las amabilidades de los de Fresnedillas y principalmente del doctor Bautista, que está aquí. Entonces nos trataba muy bien y estábamos en una sala donde había toda clase de monitores. De manera que la imagen que recibía Fresnedillas, en algún momento del paseo, era la primera que llegaba a la Tierra. De ahí la mandaban a Houston la procesaba y la veíamos en la televisión, la que ellos daban. Nosotros estábamos viendo directamente el paseo. Yo estaba con un compañero mío, comandante iberoamericano. Y entonces este hombre hablaba un inglés perfecto. La fraseología es inglés aeronáutico, o sea, que se entiende. Y es la misma que vos usar en un avión. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí, igual que ayer. ¿Puedes verlos? Sí, espera, voy a acercar la cámara. Bueno, ve con cuidado. Sí, un momento, voy a acercar la cámara. En ese momento un técnico americano llegó, apagó el monitor, nos sacó de la sala y no nos dejó ver nada más. Interesante, ¿verdad? Hay una señora que se llama Próspera que asegura que a ella unos señores muy raros que venían de muy lejos no solamente se le aparecieron, sino que la arrebataron para examinarla cuidadosamente. Un día vimos venir un coche un tanto extraño, estaba con mi hermana y allí bajaron pues 2 personas también un tanto extrañas, puesto que tenían la cabeza bastante más voluminosa de lo normal, tenían los ojos muy rasgados hacia los laterales, vestían un mono blanco ajustado de una sola pieza y tenían las manos también un poco raras porque les faltaba el dedo pulgar. Entraron y entablaron conversación con nosotras y nos dijeron que después vendrían a llevarnos. A un par de noches después vinieron, me llevaron a mí, yo salí con ellos, llegamos hasta una nave que estaba posada en tierra. Allí tenían un circuito cerrado de televisión donde vigilaban todos los alrededores. Por medio de un haz de luz subimos hacia otra nave que debía ser gigantesca, que estaba suspendida en el espacio. Allí, después de recorrer varios pasillos, me entraron en una sala donde me tendieron en una camilla, me quitaron la ropa y me hicieron un examen médico, tanto por el exterior como el interior. Y después procedieron a insertarme unas capsulitas, dijeron ellos, en el cerebro. Me las inyectaron por la nuca y me las dejaron puestas en el lóbulo derecho del cerebro. Después de todo esto, se largaron, me volvieron a bajar por el mismo método, me llevaron a casa y como me habían dicho que hasta lo olvidaría todo, que hasta dentro de más de 30 años no iba a recordar nada, pues así fue. Lo olvidé por completo y hasta que no pasaron más de 30 años no recordé nada. ¿Fantasía, realidad, un sueño, alucinación, un hecho cierto? Sacerdote dominico, padre Antonio Felices. Podría contar seguramente muchas historias, pero yo le voy a pedir que cuente una sola. Por ejemplo, la de Valladolid. Padre. El 16 de septiembre de 1965, por la tarde, sobre las 4 de la tarde, me avisaron de que había un objeto raro en el cielo, una luz. Salí a verlo y efectivamente se veía una luz muy grande. Cogimos el telescopio del colegio, lo montamos en el patio central, lo enfocamos y vimos que no era un objeto redondo, sino un triángulo que tenía una enorme panza por debajo y esa panza era la que brillaba. Se pudo ver el objeto desde Palencia, desde Segovia y, claro, Valladolid. Casi todo el mundo lo pudo ver. El color era lo mismo que nos estaba contando aquí el piloto, señor Lorenzo, gris azulado. Ese era el color que tenía el objeto. ¿El tamaño? El tamaño, según lo midieron los de Villanubla, era 1000 metros cuadrados de superficie. Altura, 23.200 metros. ¿Y todo el mundo lo vio? Sí, vamos, todo el mundo lo vio, era evidente. Y no era un fenómeno meteorológico, era un objeto físico. Era un objeto físico triangular con una panza. Y estaba
cimbreándose así como si estuviera una nave en el mar, y después de 4 horas marchó para arriba a una velocidad vertiginosa. Sacerdote dominico. Sí. ¿Lo vieron algunos otros sacerdotes dominicos? Sí, también, claro. Lo vieron los de la cocina, unas religiosas que estaban allí también lo vieron, porque el que me ayudó a montar el telescopio pues era otro sacerdote. Y he dicho que es una historia que podría contarnos muchas más. Esta, en principio, parece indiscutible. Al día siguiente la comentó, me imagino, toda la prensa del norte de Castilla, los periódicos de Valladolid. Sí, publicaron incluso una fotografía, pero tomada no a través de un telescopio. Entonces, naturalmente, pues nada más se apreciaba una cosa redonda, blanca, que brillaba. Una última pregunta para terminar esta primera parte. Sí. ¿Cree usted en los extraterrestres? Pues yo creo que sí, porque, ya le diré, yo no creo que Dios sea tan pequeño que solamente en el infinito cosmos nos haya creado nosotros. Yo creo que hay miles y millones de otros mundos habitados por seres o inferiores a nosotros o superiores a nosotros, tecnológicamente hablando. ¿El objeto aquel que vio en Valladolid era un objeto tripulado desde su punto de vista? Yo creo que sí, sí. Un objeto que traía seres de otros planetas. Seres de otros planetas o de este planeta, pero de distinta dimensión. Que eso ya es harina de otro costal. Bien, señores, los ovnis solo aparecen en los países subdesarrollados. En los países desarrollados no aparecen. Esa es una tesis. Otra tesis. En cuanto España ha entrado ya en otra fase de modernidad, se habla menos de los ovnis. Otra tesis. Una tesis también que circula por ahí, sotoboche. Se sabe mucho más de lo que se dice, y si no se dice más es porque hay un secreto oficial. Y finalmente, es cierto, es materia reservada. ¿Por qué? En nuestra segunda parte, después de los testimonios, invitaremos a nuestros invitados, algunos de los cuales todavía no les he presentado, a una ronda de opiniones para que ustedes finalmente en su casa puedan tener un suculento tema de conversación. Hasta ahora. Objeto volante no identificado, 10 años de materia clasificada. Pedimos al Ejército del Aire una respuesta y el Ejército del Aire ha tenido la amabilidad de responder, cosa que agradecemos. Teniente Coronel Trinidad, buenas noches. El Teniente Coronel Trinidad es del Estado Mayor del Cuartel General y me parece que es un hombre perfectamente cualificado para responder a estas preguntas. Materia clasificada. Sí, porque no es un poco sorprendente que sea materia clasificada, no es algo mosqueante, no hace recelar que hay cosas que están ocultándosenos. Bien, tengo que matizar antes una cosa, y es que no es materia reservada, clasificada como confidencial, que es la clasificación que tiene desde el año 79, sino desde el año 69, por el entonces Ministro del Aire. Lo que sí pasó en el año 79 es que se ratificó ante una propuesta de ser desclasificada, se ratificó momentáneamente, vamos, todavía la segunda etapa, la segunda etapa como confidencial. Los motivos de ser clasificada en este sentido pues son varios. Uno de ellos es que en algunos informes de estos que se han hecho, los testigos no han querido que se dijera sus nombres, no querían esa popularidad que esto iba a tener, y ese ha sido uno de los motivos por los que se ha mantenido la confidencialidad. Otro de los motivos es que en algunos casos ha habido efectivamente informes del Servicio de Alerta y Control de todo el sistema de defensa aérea nuestro. Incluso han participado algunos aviones de alerta en estas acciones. Cuando el sistema de alerta pues ha detectado algo, bien por notificación de algún avión, como el caso de los aviones de Espanta o de Iberia, que antes nos hablaban, para ir a identificar qué problema podía ser. Entonces, esta sistemática que se lleva, este procedimiento, estas normas de actuación del sistema de alerta y control, de toda la red de alerta y control nuestra y del sistema de defensa aérea, pues son confidenciales por naturaleza. Entonces están incluidos en estos dosieres, por lo cual también se debe de mantener una confidencialidad. Por razones técnicas, digamos. Efectivamente. No están ocultando nada, no saben muchas cosas que nosotros no sabemos. Pues la verdad es que no, nos gustaría, pero no. ¿No le parece a usted que sería entonces mejor levantar esa...? Pues sí, no, en efecto se está tratando y sistemáticamente se viene haciendo. Quizá a lo mejor no se haya estudiado desde hace tiempo este problema para levantar la confidencialidad, por lo menos de algunos casos en los que no estén relacionados testigos que no quisieron que se diera su nombre, o en que no estén relacionados hechos o acciones de nuestro sistema de defensa aérea.
Por tanto, no saben ustedes nada especial, nada de particular. Lo que tenemos ahora, en los casos que tenemos registrados nosotros, la mayoría de los casos estos obedecen a unas causas relativamente naturales, son explicables, y hay otros cuantos que no obedecen a una causa natural que nosotros sepamos ahora mismo. No estamos capacitados, no se ha encontrado una solución. Bien por los datos que se disponía, en el proceso de la información no se ha llegado a una conclusión definitiva de qué podía haber originado este caso. Sí. No obstante, tampoco hay ninguna evidencia, certeza de que el fenómeno OVNI, desde el punto de vista, desde el aspecto que se pueda considerar como de una nave extraterrestre, porque el fenómeno OVNI se quiere identificar muchas veces nada más que con la existencia de una nave extraterrestre, esa evidencia no la tenemos. Nosotros se habrán dado cuenta, los espectadores, y es evidente que también el teniente coronel, que los testimonios que hemos ofrecido en la primera parte eran testimonios de personas extremadamente cualificadas, personas que difícilmente podrían ser descalificadas por razones de tipo psicológico o por razones de tipo histérico. Es evidente que estábamos hablando con un teniente general, con 2 pilotos, con un controlador aéreo, con un sacerdote dominico. Estos testimonios son testimonios a considerar, ¿no le parece? Sí, no cabe duda. Y así se respetan como tales. Lo que pasa es que para llegar a esa conclusión del fenómeno OVNI, repito, no como un objeto volante no identificado, que evidentemente en algunos casos de estos que se nos han expresado aquí se puede calificar así, pero como en el aspecto de una nave extraterrestre, eso tampoco se ha podido. Por tanto, esa es la prudencia que hay que tener, porque otra de las causas de la confidencialidad es también, en aquellos tiempos además estaba la población muy sensibilizada con este tema y se identificaba el extraterrestre muchas veces con que podría ser, pues había muchas películas en este sentido de la guerra de los planetas, etcétera, y para no alarmar demasiado a la población con unas informaciones que podían ser tergiversadas o que llegaban parcialmente a la población. Evidentemente, este fue otro de los motivos por los que Nosotros no quisiéramos, desde luego, esta noche estar alarmando a nadie, en absoluto. Estábamos queriendo celebrar la conmemoración de un secreto con la información, que nos parece la mejor manera de hacerlo. Gracias, teniente coronel. Luego le pediremos su opinión personal. Doctor Bautista, usted no habla en este momento como representante de la ciencia, pero sí que es un hombre de ciencia con un currículum abrumador, lo sabe absolutamente todo. ¿Qué nos puede usted decir de este tema? ¿Qué se sabe, qué no se sabe, qué se esconde si se esconde algo? ¿Qué le parece a usted que pasa? Bien, cuando uno oye los testimonios que acabamos de oír, y otros muchos que se leen, pues uno se queda perplejo. Por escéptico que se sea, se queda perplejo. Imaginemos un grupo de científicos muy escépticos en esta materia que recibiesen el encargo de estudiar muchos fenómenos, muchos avistamientos, 100 por ejemplo. Posiblemente, al estudiar uno por uno con cierto detalle, sería fácil demostrar que muchos de ellos se había confundido un ovni con un fenómeno natural, un fenómeno explicable, que había habido en un caso pues engaño voluntario de personas que querían tener protagonismo. Hay casos de falsificación de fotografías por métodos muy elaborados. Bien, eso descartaría, si por ejemplo decimos 100 casos, pues a lo mejor 70, 80, tal. Pero seguramente quedaría siempre un pequeño número de casos en que los científicos verían testimonios muy respetables, pruebas, digamos, casi irrefutables, y al final dirían: señores, aquí vemos algo extraño, no sabemos explicarlo, la ciencia hoy por hoy no sabe explicarlo, pero no podemos decir que no haya sido nada. Yo más bien diría que la ciencia hoy no tiene herramientas adecuadas para abordar el tema OVNI. Pongamos un paralelismo, aunque no tenga nada que ver con el caso. Por ejemplo, telepatía. A lo largo de la historia hay testimonios evidentes de transmisión de pensamientos, visión a distancia, a veces a centenares o a millares de kilómetros. Bueno, pues la ciencia ante estos casos tampoco sabe cómo abordarlos. La ciencia puede trabajar muy bien en fenómenos que se pueden medir, fenómenos que se pueden reproducir en el laboratorio, pero cuando son hechos que aparecen, cuando aparecen y cuando no, pues digamos que la ciencia un poco los aparca y esperemos que en el futuro, con nuevos avances, podamos abordarlo. Un poco a bote pronto, doctor Bautista. El caso que nos contaba el señor Lorenzo, por ejemplo, una cosa muy rara, como un ojo con el que se intercambia un juego de señales.
No sabemos qué es. Él no lo sabe y usted tampoco lo sabe. Pero ¿tiene usted algún tipo de respuesta posible? Aunque no la vaya usted a asegurar. Algo que podría ser y que podría ser natural. Bueno, yo personalmente, por supuesto la ciencia creo que ahí no tiene respuesta ni para bien ni para mal. Hombre, por supuesto hay casos sencillos en que la ciencia puede decir esto no tiene... Un ejemplo. Con frecuencia en ciertos testimonios se dice que el objeto pues de pronto estaba parado y bruscamente coge una enorme velocidad. O que siga moviendo en una dirección y bruscamente hay un cambio de dirección. Si esto refleja la realidad, podemos asegurar que los presuntos tripulantes no eran como nosotros, no eran de constitución física de carne y hueso como nosotros. Porque no lo podrían soportar. Porque un ser humano no soporta eso. O sea, algunas afirmaciones muy parciales se pueden hacer, pero no mucho más. Por tanto, la ciencia no puede negar ni afirmar. Exactamente. Ahora, si me pregunta, ¿y usted personalmente qué cree? Bueno, pues yo creo que el universo, la creación, es tan grandiosa que no me repugna en absoluto aceptar la existencia de otros seres en otros mundos o coexistiendo con nosotros, pero que con nuestros sentidos no somos capaces de captarlos. Oiga, en este momento la radio, la televisión, las ondas están continuamente, y si no tenemos un receptor de radio, un receptor de televisión, las ondas ni las vemos, ni las sentimos, ni las oímos, ni las captamos, pero están presentes y coexistiendo con nosotros. Por tanto, a mí no me repugna de que existan otros mundos coexistiendo con nosotros y que con nuestros sentidos no captamos. Bien. Juanjo Benítez, Juan José Benítez, periodista, investigador, lo conocen ustedes de sobra. Solo quiero preguntarle, al conmemorarse este 10º aniversario de la segunda etapa de la materia clasificada, o el 20º aniversario del misterio, si él cree que se sabe más de lo que se dice, si él cree que se oculta información, si él tiene la impresión, no estoy hablando de España, estoy hablando del mundo, que se sabe con certeza algo que no se está diciendo. Yo creo que en estos años de contactos con gente altamente cualificada, como son los comandantes, los pilotos militares, etcétera, yo me arriesgaría a un porcentaje de 1 a 50. Es decir, se sabe 50 y se puede decir 1. Un ejemplo. En el año 75 se produjo en Bardenas Reales, en Navarra, un descenso, un avistamiento de 2 objetos. Salió una patrulla militar. En fin, hubo todo un laberinto de avistamiento ovni típico. Y en la prensa, la tercera, creo entonces, Región Aérea de Zaragoza, dio una nota diciendo que había sido el cerco de la Luna. En el año 76, en octubre, yo tuve la fortuna de que el entonces Teniente General y Jefe del Estado Mayor, don Felipe Galarza, me facilitara 12 informes oficiales hasta entonces y reservados hasta entonces de ovnis. Ahí venía la verdadera investigación y la verdadera explicación del caso de Bardenas Reales en Navarra. ¿Qué había pasado? No se decía que era la Luna, sino que un juez, instructor, un oficial de alto rango, por supuesto, hablaba de que varios objetos, 2 creo recordar, se habían aproximado, incluso uno de ellos había tomado casi tierra en la zona de bombas sin estallar, y que una patrulla, con los testimonios del sargento y los soldados, etcétera, se habían aproximado con la intención de identificar este objeto. Es decir, una cosa es lo que se publica a veces en la prensa o la información oficial que se pueda dar, y otra es la realidad. Y esto se podrían contar muchos ejemplos, muchísimos ejemplos. La pregunta, por tanto, es evidente. Desde su punto de vista, ¿por qué? ¿A qué vendría? Yo creo ¿Por que qué el secreto? El Teniente Coronel Trinidad ha dicho efectivamente la verdad, pero probablemente se ha dejado, desde mi modesta opinión, alguna que otra explicación también de por qué tiene este carácter de confidencial o de reservado. Cuando se produce una aproximación de un ovni a una cabecera de pista de un aeropuerto civil o militar, o cuando son interceptadas, como decía Pablo el controlador, en los radares, cuando salen los aviones de combate en alerta, como en el caso del 79 del capitán Fernando Cámara, entonces en un Mirage en la base de los Llanos, y está 1 hora y pico persiguiendo a 3 objetos que le colimaban todos los instrumentos y que jugaban con él. Es lógico para los militares el tratar simplemente de silenciarlo porque no tienen una explicación que justifique probablemente de cara al contribuyente lo que está pasando, sean extraterrestres o libios, eso da igual. Yo creo que esa es una de las razones
poderosas, no solamente para nuestro país, sino para todos los países que conocen el fenómeno OVNI. Bueno, vamos también a recabar opiniones por este otro lado. Ya saben ustedes que la intención de este programa, donde por su estructura y su andamiaje, incluso por su tiempo, no se puede producir con el tiempo necesario un debate, sí que nos gusta ir balizando las situaciones para que usted después en su casa, si le parece, pueda discutirlo con los suyos. Pero queríamos pedir la opinión de don Carlos, teniente general en la reserva. ¿Usted qué opina? Nos ha contado un hecho que habrá contado, supongo, muchas veces a los suyos y que habrá comentado muchas veces con sus amigos, pero después de contarles lo que nos ha contado, ¿qué les comenta? Coméntenoslo. ¿Qué opina usted de este tema? Pues yo creo que hay que distinguir entre dos cosas completamente distintas. Una son la cantidad de fenómenos aéreos o no aéreos no identificados. Eso no cabe duda. Aquí se han contado alguna serie de ellos, pero creo que hay infinidad de casos que no han sido demostrados, que no se ha podido saber lo que es. La segunda parte es el ovni, es decir, cuando ya identificamos, como decía el teniente coronel, ¿verdad?, el ovni con el extraterrestre. Ahí ya es donde viene la duda. Yo no niego que puedan existir. Ahora, a mí lo único que me choca, y es lo que yo siempre he comentado, es una cosa tan importante como llegar a la Tierra, como llegar a todas estas cuestiones, con unos aparatos, no cabe duda, que muy adelantados técnicamente, ¿cómo no se han podido llegar a demostrar más palpablemente? De todas maneras, si existieran, ¿son buenos o malos? Yo creo que buenos, porque si no, no se hubieran hecho polvo. Esta es mi opinión. Muy bien, pues seguimos también recabando otras opiniones. Vamos a ver opiniones de los pilotos. Don Juan Ignacio, ¿usted cree que existen los extraterrestres? ¿Usted cree que había seres dialogando con usted con el juego de las señales? ¿Cree usted que vienen de otros planetas? Estoy completamente convencido que eran seres extraterrestres con una civilización, por supuesto, creo que superior a la nuestra, y están ahí. ¿Y lo creía usted antes de aquel día? No, hasta entonces no. ¿No lo creía? No, era un tema que ni me preocupaba. ¿Ahora sí lo cree? Sí, ahora tengo un seguimiento constante de... ¿Le ha influido a usted de alguna manera esto? ¿Le ha cambiado de alguna manera su concepción de sí mismo, de la vida? No, en absoluto. ¿Tiene usted hijos? Sí, 3. ¿Sus hijos se ríen de usted cuando les habla de esto? No, al principio, pero ahora se lo toman muy en serio. Y continuamos la ronda. José Antonio Silva. Vivimos en una galaxia, que no será la más grande de todas las galaxias que haya en el universo. Y en esta galaxia nuestra hay 11.000 millones de billones de estrellas. Cada estrella tiene por lo menos un planeta. Luego hay 11.000 millones de billones de planetas que pueden tener vida. Un planeta cualquiera, Venus o Marte, los casquetes helados, metano helado, 40 grados bajo cero, el Ecuador, 450 grados sobre cero. En este planeta Tierra no hay quien viva en los polos y no hay quien viva en el Sáhara. Pero en el medio queda una franja, donde está, pues por ejemplo, el Mediterráneo, o Mallorca, o las Baleares, donde hay un clima delicioso. No habrá una franja donde haya un clima, donde ese metano no pueda combinarse con la acción continua durante miles de millones de años de los rayos ultravioletas y dar otros radicales químicos y al final dar un ADN y dar un ácido de la vida. Ahí queda el interrogante que abre José Antonio Silva. Y don Pablo, usted nos ha dicho hace un momento que después de la experiencia aquella de la pantalla de radar y esa lentejita que se partía en 3, usted se ha convertido en un aficionado, nos ha dicho. No fue... ya lo era. Lo era desde mucho antes de todo eso. ¿Hay extraterrestres? Posiblemente. Abundo en la opinión de mis amigos y colegas en que todas las razones dentro de nuestra lógica humana conducen, yo creo, casi inevitablemente a inteligencias, ya no sé si físicas, si con un cuerpo sólido o no, que manejan, o bien porque están dentro de ese objeto que aparece a veces, o bien remotamente, ciertas cosas que de vez en cuando aparecen en los cielos y a veces incluso se posan en tierra. Hablando de los cielos, padres felices, ¿ha tenido usted problemas con la jerarquía porque habla usted de seres de otros planetas y todo esto? ¿No? ¿Le han dicho alguna vez, sea usted discreto, don Antonio? En absoluto, no se han metido conmigo. ¿Tiene opinión la Iglesia en este tema? No, oficialmente, naturalmente, no tiene ninguna opinión sobre esto. ¿No le repugna a usted, ni a su conciencia cristiana, ni a su visión de la vida, ni a su fe, para nada, la existencia de otros seres, ni mucho menos? Precisamente yo creo que es parte de la grandeza de Dios que haya creado seres en otros planetas. ¿En otros planetas donde se habrá producido un fenómeno de redención equivalente al que se vivió en la Tierra? Yo diría que la redención aquí en la Tierra
fue para todo el cosmos. Fue el escenario elegido, digamos, para todo el cosmos. Lo único de lo cual yo estoy absolutamente convencido es de que estos señores, desde sus planetas aquí, no pueden venir kilómetro a kilómetro. Eso es absolutamente imposible. Ya creo que me daría la razón aquí al señor. De todas maneras, ustedes se preguntarán, bueno, están hablando siempre de cosas que pasaron hace mucho, pero nosotros quisiéramos que esta reunión de hoy se actualizara con algunas aportaciones de última hora. Vamos a ver, don Joaquín es abogado, Joaquín Goyenechea. Buenas noches. Buenas noches. Don Joaquín Goyenechea nos puede dar el testimonio de una cosa que ha ocurrido no en España, precisamente hace muy poco tiempo. ¿Sería usted tan amable de contárselo a los espectadores? Sí, hace menos de un mes, en el desierto de Chilca, previa a una comunicación recibida telepáticamente a través de unos seres no pertenecientes a este planeta, se convocó a los medios de prensa para un avistamiento concertado. 33 días después de esta comunicación, el avistamiento, el contacto se dio y lo acreditaron así los corresponsales y los medios de prensa, los canales de televisión. Yo les he de decir, amigos, y nos han de creer porque no tenemos oportunidad en este momento de aportar el testimonio visual, que don Joaquín ha llegado con un material de vídeo que hemos reconvertido y que nos mostraba unos objetos clarísimos. Sin embargo, ese material no lo podemos ofrecer por razones de autorizaciones y de permisos. La propiedad corresponde a la RAI y no hemos tenido tiempo de tramitar, digamos, la autorización de la emisión de un vídeo que hemos visto hace apenas unos minutos. Espectacular. Lo emitió la televisión, eso que acabamos de ver. Sí, bueno, pero estas imágenes que has visto pertenecen a un avistamiento filmado por la televisión italiana en el mes de octubre del año pasado. Ah, era otra cosa distinta. Era otra de la que cosa. nos ha contado ahora. Entonces, el material del avistamiento de este contacto en Chilca, en el desierto de Chilca, en Perú, está siendo en estos momentos utilizado por Televisión Española para confeccionar un documental de 3 horas de duración. Que invitamos a nuestros espectadores a ver atentamente cuando se anuncie. Y nos ha extrañado una cosa que nos ha dicho don Joaquín. Habían sido convocados por un avistamiento. ¿Quién les había convocado? Un contactado célebre y conocido, Sixto Pazuel, recibió una comunicación telepática estando en Costa Rica, en República Dominicana, donde ellos daban la autorización para que de forma masiva los medios de comunicación estuvieran presentes en el desierto para un avistamiento concertado. Y estuvieron. De todo el mundo. Todo el mundo. Y todos lo vieron. Y todos lo vieron. ¿Y cómo era? El avistamiento fue relativamente cercano de un objeto relativamente pequeño. La visión desde el grupo donde nosotros estábamos fue el desplazamiento de un objeto de oeste a este, a una altura del suelo de unos 80 o 100 metros, iba muy lento, apareció por la cima de un cerro, dio unos pequeños botes como una pelota de ping-pong, siguió la trayectoria, a continuación dio un giro de 90 grados, se encaró hacia nosotros y nuevamente dio un giro de 90 grados para marcharse por la izquierda. Bien, pues esto es lo que nos cuenta don Joaquín. ¿Y qué era eso que hace unos días ofrecía TV3, que algunos dicen que era una simple inversión térmica, pero que era algo llamativo y que muchos han considerado un fenómeno, desde luego ovni, objeto volante no identificado? ¿Es esto que van a ver ustedes ahora mismo? Que no se sabe qué es y que se ha convertido en tema noticia. Insisto, lo ha ofrecido TV3 hace apenas unos días. Bien, es un ejemplo muy reciente. Siguen pasando cosas. Y nos hemos enterado de que hace una semana pasó otra cosa de la que nos enteramos, sin embargo, hace apenas unas horas. Algo que lo vamos a divulgar ahora a través de una comunicación telefónica. Si ustedes me disculpan, nos vamos a Burriana. Señora Rivas. Señora Rivas, buenas noches. Señora Rivas. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Nos han dicho que hace una semana en Burriana, en Castellón, la policía municipal vio algo. ¿Qué es lo que vio, señora Rivas? La nave Nulox. ¿Sabe usted hasta el nombre de lo que vio la Guardia Municipal? ¿Y quiénes iban tripulando esa nave? ¿Y de dónde proceden? ¿Nos lo puede usted decir? Pues sí, porque tenemos autorización. La nave Nulox significa en nuestro lenguaje unidad. Es un símbolo
para que nuestra humanidad entienda qué es lo que se nos proyecta hacia el futuro. Esta nave estaba mandada por el guía solar Tumara Strumland y iba tripulada por 5 entidades más de la galaxia de Alfa Centauro. El guía solar Tumara Strumland pertenece originariamente a la galaxia de Andrómeda. ¿Usted por qué lo sabe? Porque no solamente estamos en contacto las 24 horas del día con ellos, sino también con quienes emanan la creación. Bien, yo no sé si esto es posible, es imposible, ustedes se lo creen o no. Por ejemplo, usted, teniente general, ¿usted se lo cree? Me cuesta. Es decir, que pueda haber una comunicación tan directa, me cuesta creerlo. No digo que no, pero me cuesta creerlo, sinceramente. Doctor, usted es nuestro científico, ¿usted se lo cree? Me cuesta mucho trabajo, tiendo a que no. ¿Juanjo? Yo pienso que el tema OVNI es difícil y el tema de los contactados es muchísimo más difícil. Una cosa es que la prensa y la televisión vean un objeto previamente convocado y otra cosa es lo que nos dice este señor, que yo creo que no tiene demasiada seriedad. De todas maneras, este señor nos ha dicho, esperaba su llamada. Sabía que nos iban ustedes a llamar. En fin, teniente coronel, ¿va a durar mucho tiempo el secreto OVNI? ¿OVNI materia reservada, usted qué cree? Pues no puedo decirlo yo en este momento. Supongo que se pueden reconsiderar muchos casos y posiblemente se levante la confidencialidad de algunos de ellos. Pero no puedo decirlo yo en este momento. Teniente general, ¿usted recomendaría que se levantara el secreto oficial? Bueno, todo dependerá de si al levantarlo puedan dejarse una serie de incógnitas que puedan producir un malestar. Es decir, como antes ha dicho alguien, ¿verdad? Puede haber un temor del OVNI, puede haber mucha gente que pueda temer, que sean malos, que nos van a hacer una serie de cosas. Y luego puede producir una serie de confusiones muy grandes, porque aún unos hechos, como todos los que se han relatado aquí, que ninguno de ellos está verdaderamente confirmado, más que sí, yo vi un objeto, yo vi otra cosa, yo vi otras cosas, ¿verdad? Pero realmente poder decir aquí hay esto, es lo difícil. Y más difícil es negarlo, me parece. Evidentemente. Es decir, que yo no niego que puedan existir. Lo único que me choca es que no haya una comprobación en estos momentos algo más eficaz después de tantos años que se está hablando de todas estas cuestiones. Pues vamos a dejarlo aquí, señores. Les aguarda un largo fin de semana. Nosotros la próxima semana vamos a venir hablando de una cosa muy diferente. Vamos a venir hablando de niños que están condenados al éxito, muy pequeñitos, y están tratados como adultos para que puedan triunfar. Va a ser bastante interesante. Conoceremos a un pequeño boxeadorcito, un pequeño torerito, conoceremos a un pequeño monstruo de las matemáticas, a un genio que toca el piano. Podrá resultar muy interesante. Pero mientras tanto hablen ustedes de los objetos volantes no identificados. No se alarmen, pero hablen ustedes de los objetos volantes no identificados y pregúntense si es que ya hemos llegado a tal grado de desarrollo que nos hemos sacudido de encima esa vulgaridad de país del tercer mundo, o si por el contrario nos merecemos la claridad absoluta, sea lo que haya que saber. Y por si acaso miren al cielo. No vayan a tener ustedes detrás del cogote sin darse cuenta un objeto volante no identificado. ¿De acuerdo? Miren con mucha atención. Abran las ventanas de su casa y atentos, por si las moscas, por si apareciera algún sorprendente invitado de muy lejos. Gracias, señoras, gracias, señores. Feliz fin de semana, feliz semana y hasta el próximo viernes. Buenas noches.